Kyuri, tenemos que hablar. Solo juegas puta mierda y deberías dejar de hacerlo. A quien cojones le gusta Mario, es para tontos y Sonic es mierda y nunca fue bueno. Ya es hora de que juegues un puto juego bien hecho como Calla la boca, saco de plumas. ¿Qué? Eres imbécil. Te he dicho que juegues a un juego bueno. Vale, sí, te he escuchado. ¿Quieres que juguemos un juego bueno? Está bien, vamos a jugarlo. ¿Pero qué te parece mejor si juegas con estas nueces? Hace mucho tiempo, cuando realmente existía la guerra de consolas y todos se pegaban de puñetazos hasta sacarse los dientes por ver quién era el edgy más adulto de la clase de preescolar, existían los tontitos de la Play 2 y de la GameCube. Hasta que llegó la consola con más esencia de la puta historia. Así es, estamos hablando de la B. ¿Qué? ¿Esperabas que fuera a hablar de la Xbox? Pues claro que no lo voy a hacer. Esto siquiera es un vídeo sobre la Xbox, bruh. ¿Pero sabes de qué voy a hablar? De Blinx. Blinx Deidad, llegado de los cielos, es el puto juego de la Xbox con más esencia que jugarás en tu vida. Creado por Artoon, el estudio que, como no, está cerrado porque está bajo las manos de una compañía que no tiene dinero porque no saben hacer juegos buenos. Pero sin embargo, por algunos tenía razón, las compañías de pilas están contentísimos con ellos. En este juego juegas como Blinx, que es como Sonic, pero es mejor, porque como el primer juego de Blinx fue en 3D, no tuvo que tener una dura transición y eso le hace mejor. El cual es un gato y puedes controlar el tiempo y hacer cosas como volver atrás en el tiempo para evitar errores como que tu novia te deje, parar el tiempo para evitar que tu madre te pegue con la chancla y muchas más cosas como grabar el tiempo y adelantarlo para ver cómo Padre Box ganó la generación. Buah, ¿te imaginas si fuera verdad? Ay, soy tan graciosa. Tu misión en este juego es recorrer coloridos y alocados mundos en los que tendrás que enfrentarte a criaturas que parecen sacadas de Windows 98 para salvar una petarda que no hace absolutamente nada en todo el juego. Ah, sí, y tus enemigos son cerdos que quieren joder la línea temporal, y por eso mismo es por lo que tienes que hacer toda esta mierda. Bro, el nuevo juego de Angry Birds está bien loco, hermano. También podrás entrar en tiendas con una gata muy maja que te venderá trajes que directamente no hacen una mierda. Y nuevas aspiradoras con las que podrás acceder a nuevos sitios donde conseguir medallas para acceder a bonuses extra muy graciosos que solo y únicamente le importan a 2 personas. El juego también tiene una estructura curiosa donde tu meta en cada nivel es llegar a la meta eliminando a todos los enemigos del nivel. Y los primeros niveles están tirados, pero en los últimos niveles vas a querer arrancarte los pelos de una manera completamente sádica. Ah, y Blinx es algo lento. Suficientemente lento como para después de haber sido uno de los juegos más vendidos en su momento de la primera Xbox, vengan 6 randoms en internet con skill issue que no tienen vida a decirte que el juego nunca fue bueno y que en verdad es un juego estúpido que absolutamente a nadie le importa y no deberían de traerlo de la tumba nunca más. Pero la música, visuales y gameplay son tan jodidamente duros que hará que te olvides por completo de lo increíblemente difícil que es este juego. Pues menuda mierda de juego, yo prefiero Halo 5 por el culo te la hinco, no le sabes a los videojuegos fornite deidad. ¡Cállate, tonto! Me tenéis hasta el puto pico. Pues ahora vas a estar hasta los 2 huevos de nosotros, porque llega...
Blinks 2, al contrario que su primer juego, mejora absurdamente todo lo que hace el primer juego. Mete mecánicas de bloquear targets. Blinks ya no se mueve como si le pesaran los huevos. Todo se juega 1000 veces mejor. Y cada vez que vuelvo al primer juego, solo me dan ganas de aprender a modearlo yo misma para hacer el juego aún más divertido de lo que ya era el primero, metiéndole todo lo que hace su secuela. De hecho, es bastante curioso, porque en este juego haces tu propio OC y Blink siquiera aparece fuera de las cinemáticas. Esto me trae recuerdos. ¿Cómo? ¿Que los cerdos han vuelto a hacer de las suyas y tienes que crear un OC para unirte a Blinks y a la resistencia del tiempo y ayudarlos? Tío, esto es Sonic Forces si fuera bueno. De hecho, podría decir que es Sonic Forces con incluso muchas más cosas que me hubiesen gustado en este juego. Como por ejemplo, ahora no solo juegas con la Brigada del Tiempo, también juegas como los Tom Toms, que son los cerdos, en misiones de infiltración como Metal Gear, pero para infantes, para joder a la Brigada del Tiempo. Buah, ojalá Sonic Forces hubiera traído poder jugar con los malos. Tampoco te creas que no todo es perfecto, el juego para mi gusto es demasiado corto para mí. Y bueno, yo creo que una secuela lo puede mejorar. Oh. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Al menos el gato se fue con una secuela 1000 veces mejor. ¿Y a quién le importa Blinks? Si nadie lo recuerda, es tonto, no está en Fortnite, su juego es una mierda porque no es rápido, no soy capaz de jugar videojuegos viejos porque son mierda, todo es mierda, viva para Xbox. Escapocón, ¿tú qué piensas de lo que opina este tontito? No nos importa, perdedor. Pero Curie, ¿tú qué opinas? Pues pienso que Blinks 1 es un muy buen juego a pesar de tener pequeñas fallas. Tiene muchísimos más puntos buenos que malos, con una energía que solo he visto en plataformeros del 2000. Y Blinks 2 pilla todo lo bueno del primer juego y solo lo hace mejor. Mientras que es una pena que probablemente nunca volvamos a ver a Blinks, también estoy feliz de poder jugar estos juegos incontables veces hasta que ya no esté viva y no podría estar más feliz con ello. Aunque es una pena ver a mucha gente tirar mierda a estos juegos del 2000 solamente porque contienen 2 o 3 pequeñas fallas que no están presentes en videojuegos actuales con mejores controles. Una pena, la verdad. ¿Y tú? ¿Tienes algunas palabras que decir sobre esto, Escapocón? Los fans de Sonic creen que pueden swipear con todo, pero solo Blinks lo tiene en el nombre.